Hola, bienvenido al canal Continuemos Informados. El día de hoy te traigo un avance informativo de lo más relevante en sucesos en nuestro país, Costa Rica. Nota, el caso de hoy sigue hasta ahorita en investigación. Le cuento, ya con hoy van 8 días de la desaparición de Daniela Escobar Salas. Esta joven nació en Tilarán de Guanacaste el 11 de julio de 1994. Cuenta con 30 años de edad. Es la tercera de 4 hermanos y amante de los animales. Su familia la busca sin descanso desde el 15 de octubre pasado. Pero déjeme entrarlo en contexto. Desde hace 7 años, buscando una mejor vida, Daniela Escobar decidió dejar su ventoso Tilarán amado y se fue en busca de un poco de arena y sol, decidiendo así establecerse en Sámara. Trabajaba ahí en el sector turístico. Como dato interesante y muy relevante en esta investigación, es que según los relatos de familiares y amigos de Daniela, días atrás, ella había tenido un percance con su teléfono celular, siendo así que para ese día, 15 de octubre del 2024, Daniela no contaba con uno, por lo que se comunicaba con sus familiares y amigos por medio de las redes sociales. Pero alto, sé que algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es esto posible? Sin celular y se comunicaba por redes. ¿Tenía compu? Pues al parecer Daniela le pedía en préstamo el teléfono a sus amigos y allegados, actualizando así sus redes. En algunos teléfonos, Dani solo tenía que registrar su contraseña y en otros entraba directamente, en este último muy presente. Pero el lado negativo de no contar con un dispositivo como lo es el celular es que se dificulta la investigación a las autoridades, ya que no se cuenta con la huella digital que éste va dejando a su paso. Pero no nos desviemos del caso. El hecho se dio el 15 de octubre del 2024, esto en Playa Sámara, en la provincia de Guanacaste. Esa noche, Daniela decidió salir a compartir con sus amigos a un bar conocido de la zona, el Olas Beach Club. Ese bar quedaba a unos 3 kilómetros de donde ella alquilaba. Para llegar al susodicho habían 3 vías. La primera era irse por la calle, lo que era peligroso por la falta de alumbrado eléctrico y la soledad de la zona. La segunda, ladeando la playa, pero esta, aparte de peligrosa, era un poco más larga que la tercera, que era cruzando el estero. Esta era mucho más corta, pero cuando llovía se volvía intransitable. Ya en el bar, Daniela disfrutaba del momento hasta que comenzó en apariencia una discusión entre ella y su expareja, quien laboraba en dicho club de bartender. Como dato interesante te cuento que dicha discusión no fue tan acalorada, según lo relata su hermano, luego de ver las cámaras de seguridad del lugar. Se ve a Daniela despidiéndose de la gente y marchándose del mismo. El señor Julio Campos Valencia es su expareja. Tiene 34 años. Al parecer mantenían una relación tóxica, ya que rompían y volvían continuamente. Vivieron un tiempo en la misma casa y llevaban 3 años así. Según investigaciones, Julio era posesivo y celópata para con ella. Esta era la causa principal de las continuas rupturas de la pareja. Eran las 11:20 de la noche cuando Daniela regresaba a su casa. Una cámara de seguridad la registró. Fue desde ese entonces que se le perdió el rastro por completo. Su hermano fue quien interpuso la denuncia de desaparición ante el OIJ el día 17 de octubre, luego de ver un post en Facebook donde Julio Campos, expareja de Daniela, preguntaba que si alguien la había visto, que él había visto por última vez el día martes, pero que no sabía nada más de ella. Su madre, doña Sandra, se dio cuenta en Tilarán del hecho por el mismo post. Fue una amiga de Daniela quien se lo mostró.
Desde ese momento, autoridades, familiares, vecinos y la comunidad cibernética se ha unido a la búsqueda de Daniela Escobar Salas. La familia está desesperada por la ausencia de su hija, aunque en el corazón de su madre brilla la esperanza de encontrarla con vida. Este caso tiene dos hipótesis. La primera expuesta por doña Sandra Salas, madre de la joven, que supone que Julio, la expareja, tiene culpa en algo. Y la segunda hipótesis reza que al cruzar el estero de vuelta a casa, este estuviera crecido, ya que había llovido ese día, llevándose a Daniela mar adentro, y porque aparecieron sus sandalias y un arete cerca del estero mala noche en Sámara. Y para ir cerrando este episodio, lo invito a mantenerse informados de este y otros casos, suscribiéndose al canal. Estoy subiendo videos constantemente y te los estás perdiendo. Suscríbase, es gratis. ¡Vamos! Y ya para cerrar, si sabes algo de Daniela, no dudes en llamar al 800-8000-645, el número confidencial del organismo de investigación judicial. Su llamada será anónima. Nadie pedirá sus datos o puede brindar su información al 911. Daniela, sos vos. Daniela, somos todos. Como mensaje final, tratemos de construir un mundo que se niegue a tolerar la violencia contra la mujer, sin importar dónde ni cómo se produzca, de una vez y para siempre. Cuídate montones y nos vemos en el próximo video. Recuerda que... La gente está muy loca. Eso es todo, amigos.